como persona en condición de norteño que vive en la Ciudad de México, como que no puedo dejar de notar las diferencias entre la raza del sur y del norte. Que si la quesadilla va con o sin queso, que si dices chido o chilo, que si el abanico se llama ventilador. Aunque la verdad no sé por qué alguien en su sano juicio elegiría usar la palabra ventilador, que es tan fea y funcional, por encima de abanico, que es una de las palabras más hermosas en español, en mi opinión. Pero bueno, el caso es que hay un mundo innumerable de diferencias entre la raza del norte y el sur, pero creo que la otra vez encontré cuál es la diferencia principal, la diferencia definitiva. Estaba en una peda aquí en la Ciudad de México y llevaba horas y horas hablando con una persona, una de esas personas que hablan un chingo. Y no solo eso, no solo yo no había dicho nada en un chingo de tiempo, sino que llevaba media hora escuchando a esta persona y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando me vino como una revelación, fue cuando me di cuenta. Me vino como una epifanía en forma de esta frase. Y es que la gente tonta de la Ciudad de México es fundamentalmente opuesta a la gente tonta de Sinaloa. Porque en Culiacán te topas con un pinche plebe tonto y te das cuenta en medio segundo de que es tonto. O sea, es algo que no se puede ocultar. Te das cuenta de inmediato y casi intuitivamente. Como que no pueden hilar dos enunciados coherentemente. ¿Sabes? No les entiendes nada. ¿Qué pasó, loco? No sé qué. Pero en la Ciudad de México es justo lo contrario. El tipo de tontos que tienen aquí en la Ciudad de México son capaces de hilar enunciados por horas y horas y horas y horas sin decir absolutamente nada. Esto no tiene nada que ver con el libro que voy a comentar, nomás algo que quería rantear un rato. Y bueno, este tonto que están escuchando con incontinencia verbal les va a hablar sobre Quisiera quedarme quieta, de Lilian López Cambreros. Quisiera quedarme quieta, o QQQ, para ser más sintéticos. Es un libro de cuentos, tiene 6 cuentos en total. Y creo que aquí es el apartado donde tendría que caracterizar la calidad de la prosa, tal vez usar adjetivos como ligera, ágil, cálida. Haría también comentarios generales sobre su estructura y no sé qué, pero la verdad es que la mayoría de las veces esas descripciones se me hacen medio vacías y medio protocolarias, que no te dan una idea de lo que el libro es. Nomás lo hacemos porque pues tenemos que hacerlo, ¿no? Como hablar en general del libro. Les diría, no sé, por ejemplo, que Quisiera quedarme quieta. Todos los cuentos suceden en viajes y se sumergen y navegan la sensación de extranjería y extrañeza, que es de estar en un lugar que no es donde normalmente estás. Pero yo creo que me voy a ahorrar un poco esas introducciones, porque siempre me parecen un poco aburridas y, como dije, protocolarias. Y voy a entrar directo al libro. Tengo que advertir, como siempre, que va a haber spoilers, bla, bla, bla. Pero en realidad, según yo, mucha gente ya leyó Quisiera quedarme quieta. Y voy a comentarlo como si todo el mundo ya lo hubiera leído. Cuando yo acabé de leer Quisiera quedarme quieta, me quedé, valga la redundancia, con una pregunta que me persiguió por días y días. Y la pregunta es, ¿por qué buscamos los libros? No estoy diciendo por qué leemos, sino por qué buscamos libros. ¿Por qué sentimos ese impulso de estar cerca de ellos, de vivir con nuestros libreros? ¿Por qué orbitamos las librerías y las bibliotecas como si fueran lugares casi sagrados? Creo que muchas veces estamos tan inmersos en el
marasmo literario, en los dimes y diretes, en navegar las filias y fobias de las diferentes tribus de escritores y escritoras que andan por ahí, que se nos olvida por qué nos gustan los libros, ¿no? Por qué estamos cerca de ellos. Y creo que cada persona tiene su respuesta personal de por qué lee. Y este episodio, aparte de ser un comentario de quisiera quedarme quieta, creo que va a entrañar también una suerte de respuesta personal a esa pregunta, o sea, una respuesta mía de por qué yo busco la literatura, por qué yo busco rodear mi vida de libros. Aunque el libro tiene 6 cuentos en total, creo que voy a hablar solo de uno y me voy a apoyar en otros 2. Esto porque creo que estos 3 cuentos que elegí concentran con mayor fuerza lo que podemos identificar como el núcleo emocional del libro. Me voy a concentrar principalmente en Acapulco, que es el primer cuento, y voy a tomar elementos de La planta y Diario en Ámsterdam. Creo que es posible hilar un discurso entre las relaciones y contradicciones que hay en estos 3 cuentos. En mi opinión, Acapulco es el que es, objetivamente hablando, el mejor, chance. La planta es el que más me gustó a mí, es decir, subjetivamente hablando, a mí me parece el mejor. Y Diario en Ámsterdam me parece el más complejo y el que más dice, es decir, el más discursivo e interesante en términos de las ideas que pone sobre la mesa. Quiero empezar mi análisis de el cuento Acapulco proponiendo una nota. No una nota al pie, sino una nota musical. Quiero que escuchen esta nota, que por cierto es un la. Es decir, la. Y quiero que como pongamos todos atención en este la y estemos juntos un poco en este la. La. Lo que está pasando aquí es algo extraordinario que tú y yo no lo reconocemos como tal, pero lo que está ocurriendo cuando ambos escuchamos este tono al mismo tiempo es algo que a mí me parece un milagro. Es un milagro que sucede con toda la música, con todo el arte y todos los buenos libros. Y este milagro es, lo voy a decir con una frase pretenciosa, el prodigio de empalmar la experiencia de 2 cuerpos distintos. Cuando yo digo o canto y tú lo escuchas, por un momento nuestras vidas, que corren a tiempos y ritmos diferentes, se encuentran en un solo espacio y se cruzan en este como pretexto artístico. Creo que por eso nos atraen tanto los conciertos. Te ofrecen la oportunidad de vivir por unas horas al mismo ritmo que los otros, de saberte acompañado en la misma experiencia con una multitud de personas cuyo cuerpo está gobernado por el mismo ritmo. Esta idea, creo, es lo que yo llamé antes el núcleo emocional de Acapulco. El cuento trata de 3 amigas, o por lo menos 2 amigas y la prima de una de ellas, que van de vacaciones a Acapulco, toman LSD, tripean y luego se regresan. Esa es básicamente la premisa del cuento, pero la carnita, la sustancia del cuento está en las sensaciones interiores de los personajes. Chéquense este pasaje que es cuando le pega el ácido a la protagonista. Me puse de rodillas, tomé un puñado de arena y lo dejé escurrir entre mis dedos
y entonces vi cada grano, reconocí cada grano, y admiré sus dibujos, y el mineral, y la piedra original. Los cuarzos diminutos, particulares, únicos, palpitaban. Miré los edificios de la costera y el contorno de la montaña que entra al mar y la isla de la Roqueta unida por un hilo rojizo a la bahía, y vi que la tierra, lo que estaba fijado a ella, oscilaba como un acordeón, una espiral, una bandera deformada por una ráfaga de viento. No podía ser un truco elaborado o una equivocación de la vista, sino una alteración más compleja y misteriosa, sujeta a reglas que iban más allá del mundo físico y a las que era mejor rendirse y no intentar comprender. Creo que el párrafo es de una simpleza que podríamos definir como una simpleza cimbrada, es decir, una simpleza debajo de la cual se nota o se siente que surcan oleajes de emociones que ponen a vibrar a las palabras. Es la misma intensidad simple, creo, que puedo reconocer en las frases de Inés Arredondo, por ejemplo. Las recorre como una suerte de asombro adánico de ver el mundo como recién hecho. Hay una entrega completa aquí a lo que podemos bautizar como el portento de la mirada. Con este pasaje nos damos cuenta que ver es suficiente, ser testigo es suficiente. Ver equivale a aprender a sentir las formas, los colores, las texturas. ¿Para qué queremos entonces desentrañar el sentido de las cosas? Estar presente y experimentar el mundo es suficiente. Escuchen este pasaje cuando la protagonista, que sigue tripeando en ajo, le dan un masaje en la playa. Mientras me untaba aceite en la mano, un ave negra levantó el vuelo. Vi su trayectoria. Entendí que los objetos, al moverse, seguían una línea en la que se replicaban a sí mismos en distintos momentos del tiempo y del espacio. Aquí hay un tiempo parcelado, es decir, un tiempo radicalmente diferente al tiempo al que estamos acostumbrados. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el flujo de un tiempo uniforme, lineal, un tiempo cuyo paso no se escucha y cuyo roce no sentimos. En cambio, cuando habitamos este otro tiempo, que yo digo que es un tiempo parcelado, hay instantes luminosos en que sentimos un momento hilarse a otro, ¿no? Como cuando el tiempo se divide, permite que lo tomemos, ¿no? Permite que su cadencia se nos cuele al cuerpo. Todo el cuento está atravesado por una sensación de irrealidad y ensueño que inicia con el consumo del ácido, pero que persiste mucho más allá de eso. Literalmente el cuento inicia con el regreso del viaje y la narradora nos dice que aquellas horas, bajo el sol de Acapulco, en su playa de agua tibia, nos habían mostrado el reverso de las cosas. Cómo volver a lo demás, burdamente y sin misterio, después de vivir el mismo sueño. Y aquí vuelvo a la idea inicial con la que inicié este apartado de Acapulco, que es el es decir, el la, ¿no? Este pretexto artístico donde nos encontramos. Creo que en este cuento pasa lo mismo. No importa si es un la, no importa si son las drogas, no importa si es un concierto o cualquier cosa, hay momentos en que estamos en sintonía con los demás. Y yo creo que Acapulco captura esos momentos. Acapulco establece el tono del libro, es decir, avanzamos, pensamos y sentimos a través de imágenes. Lo que te va a ofrecer Quisiera quedarme quieta no es una trama muy escandalosa, no va a haber un misterio de asesinato, no va a haber grandes plot twists ni grandes explosiones de violencia que es tan rentable ahorita en la ficción. Quisiera quedarme quieta asume, yo creo, un fin más noble, que es expandir el archivo de tus experiencias. Creo que hay libros como Quisiera quedarme quieta que vienen a redimir nuestra condición individual, porque
nos fueron otorgados una sola vida y un solo cuerpo y nada más vivimos como personas y como individuos. Y esta condición nuestra, escindida, nos genera también un hambre de humanidad, creo. Queremos más experiencias, queremos más modos de estar en el mundo, queremos más miradas, queremos más imágenes. Entonces leemos con la esperanza de reclamar nuestros múltiples y merecidos destinos. Decía Borges que la literatura es un sueño dirigido, pero leyendo a Lilian, pero, pero leyendo a Lilian se me ocurre que en realidad es un sueño compartido. Si Acapulco trata sobre el asombro del ser, de habitar un cuerpo que es capaz de ver y mirar el mundo acompañado de otros cuerpos que también son capaces de aprender y de ver el mundo con nosotros y que se ven rebasados en su capacidad de construir sentido a partir de la pirotecnia de la materia, ante lo que Rilke llamaba el inagotable torrente de percepciones. En La planta, que es el tercer cuento del libro, se cuela la amenaza de la nada. La planta trata de una mujer que está viviendo un proceso de luto, la pérdida de su madre. Ella se va de viaje a Oaxtepec con su novio Roberto y otra pareja y regresa con una planta. Poco a poco, mientras se va encariñando y acostumbrando a la presencia de la planta, empieza a sospechar que el alma de su madre habita esa planta que trajo del viaje. El cuento es una exploración del luto y de la tendencia o de la capacidad humana de encadenarnos o vincularnos a todo lo que se nos atraviesa, inclusive una planta. La protagonista del cuento encuentra a su mamá no solo en esa planta, sino en otras personas también. Reconoce a su mamá o el espíritu de su mamá en el cariño de la administradora de la casa que renta en Oaxtepec. Reconoce a su mamá en la manera en que su amiga Hilda teje. En todos lados es capaz de reconocer la presencia de su familiar perdido. Y al mismo tiempo hay un contraste muy claro con esa multiplicidad del espíritu del ser querido y perdido. En la casa que renta en Oaxtepec hay un cuarto que en la noche es invadido por una oscuridad implacable, una oscuridad que es impenetrable por cualquier tipo de luz, una oscuridad que parece más bien universal o un no lugar, un rincón del mundo donde la nada se oculta. Este miedo a la nada, al cuerpo deshabitado, está también en sus recuerdos de la infancia. La protagonista recuerda cómo de niña su mamá le contaba que por las madrugadas ella, o sea la niña, se levantaba sonámbula y cambiaba las cosas de lugar en la casa. Y esta historia creo que marca a la protagonista, quien poco a poco va desarrollando un miedo a su propio cuerpo, que parece tener una vida independiente de ella, y le da escalofrío pensar en ella misma de niña entrando a cuartos despoblados del caserón en que vivió en su infancia, que eran cuartos llenos de objetos viejos, entilichados, y se imagina a sí misma siendo mirada por otros en sus paseos de sonámbula, todo esto sin tener conciencia de nada. Entonces, al mismo tiempo que el mundo del cuento es un mundo que hospeda en diferentes personas y diferentes objetos el alma de su mamá, también es un mundo en el que acecha el miedo al cuerpo vacío, al cuerpo sin alma, al cuerpo inconsciente que no siente ni tiene mirada, que es su propio cuerpo sonámbulo. La protagonista encuentra presencias en todas partes y sin embargo la consume el miedo de no tener presencia ella misma.
para recapitular lo que vengo diciendo, venimos de un cuento en Acapulco que es una historia de acompañamiento donde tres amigas tienen una experiencia juntas y esa experiencia las une y se saben acompañadas en esa experiencia. Luego pasamos a este cuento en donde se introduce la posibilidad de estar deshabitado, de no sentir, de no poder ver y de tener una suerte de colapso existencial. Obviamente lo que digo de quisiera quedarme quieta está filtrado por mis propias experiencias e intereses, por la manera en que mi cerebro ha aprendido a poner atención en ciertas cosas e ignorar otras. Por ejemplo, creo que una mujer se hubiera fijado en muchas otras cosas que también están en los cuentos de las relaciones entre hombres y mujeres, miles de cosas. A veces me da pena como hacer este tipo de extrapolaciones que ando haciendo ahorita porque reconozco en mi interpretación algo que es demasiado mío y que tal vez no está en el libro que leí, pero es una preocupación mía siempre cuando estoy leyendo. Pero es la única manera en la que sé leer, como poniendo mi propio cuerpo y mi propia memoria en el texto. Y me parece irónico lo que estoy haciendo con Quisiera quedarme quieta, que es hacer lo mío, porque es algo que pasa en el tercer cuento del que quiero hablar, que se llama Diario en Ámsterdam, que trata de una escritora que va a trabajar a Ámsterdam en una empresa que se llama Looking, que es como una empresa de viajes. Y pasa un tiempo allá en Ámsterdam y está escrito en el formato de diario. Pero el interés de la protagonista, hay un interés grande más bien de la protagonista por Ana Frank y por los diarios que son transgredidos por otras personas, porque el diario de Ana Frank lo editó su papá, Otto Frank. Habla de Aura Estrada, cuya obra incompleta la editó, ¿cómo se llama este escritor? Francisco Goldman. Y a la misma protagonista, su novia, le descubre sus diarios y los lee. Entonces todo esto se vuelve un juego de miradas que seleccionan e ignoran ciertas cosas del mundo. Por ejemplo, Lilian, para escribir esto, utilizó su propio criterio para escribir y seleccionar ciertas cosas que desea resaltar. Yo, cuando leo su texto, también selecciono y la edito, tal vez sin querer, y mutilo un poco sus intenciones. Y tú, cuando escuchas esto, decides poner cierta atención en ciertas cosas e ignorar otras. Entonces, escribir significa tomar y hacer zoom a ciertas particularidades y singularidades del mundo. Leer significa también seleccionar y hacer zoom a ciertas particularidades y singularidades del mundo, del texto. Y la lectura y la escritura son como un continuo intercambio de miradas que ponen atención en ciertas cosas e ignoran otras, que editan sin saberlo y que mutilan en lo que ponen la mirada. Estamos constantemente mirándonos entre todos como en un fuego cruzado de impresiones y de deducciones y malentendidos, y es como una suerte de saqueo mutuo y continuo, pero eso es existir, ¿no? Eso es estar aquí. Creo que nunca en mi vida le he contado a nadie mi teoría sobre el fantasma de la literatura. Creo que es algo que algún día me propuse escribir y no lo hice nunca, y creo que nunca se lo he dicho a nadie, ni a mis amigos con los que hablo todo el día de literatura. Eh, el fantasma en la literatura, para mí, es una teoría que no me acuerdo cuándo se me ocurrió, pero básicamente de lo que trata es que cuando leo un buen libro, lo que pasa y lo que sucede en ese buen libro, en ese momento cuando lo cierras, lo acabas y tienes ese momento de relajación,
se aparece el fantasma de la literatura, que es una presencia. Sientes, cuando terminas de leer un buen libro, sientes la calidez de una presencia. Y eso es lo que creo que me pasó cuando terminé Quisiera quedarme quieta. Se me apareció el fantasma de la literatura. En Diario en Ámsterdam, la protagonista escribe en su diario: los hechos de mi vida solo anuncian su dibujo, solo cobran su debida espesura cuando han pasado los años y puedo entonces sumergirme en el sentido, narrado como un relato, asumido como un misterio, mirando a la que fui como otra, cercana. Releerme, que es como mirarme prolongadamente en el espejo, reescribirlo todo. Entonces, en este viaje que venimos proponiendo, bueno, que vengo yo proponiendo, empezamos en Acapulco con una experiencia colectiva de 3 amigas, luego pasamos a La Planta con esta posibilidad, la grieta que abre la nada y que te disocia y te entra el miedo de no estar habitado, ni siquiera por ti mismo. Terminamos con esta propuesta, yo creo, que es la síntesis de estas dos cosas, que es mirarte a través de la escritura, releerte y desentrañar el sentido de lo que eres a través de este espejo que es el espejo literario, ¿no? Es decir, nuestra presencia no es algo que nos inventamos después de los hechos. Es decir, me acuerdo que hay un libro de Beckett sobre Proust y él dice que Proust viene, este ejercicio en busca del tiempo perdido, viene de un intento de recobrar la presencia, de estar totalmente presente a través de un ejercicio de memoria y que ahí es cuando el ser se culmina, por así decirlo, y creo que aquí pasa un poquito lo mismo. Nos encontramos a nosotros mismos, no, por así decirlo, en la realidad real, sino solo cuando nos vamos hacia adentro y nos releemos y reescribimos y tomamos conciencia de todos nuestros procesos, que cristalizamos nuestras experiencias en la escritura y nos encontramos ahí, un poco como Dante al pasar por el infierno, el purgatorio y el cielo. Cuando llega finalmente frente a Dios, lo único que encuentra es una imagen de sí mismo. Es decir, creo que en Quisiera quedarme quieta hay una travesía hacia el sentido. En el primer cuento se propone la mirada como algo ante lo cual el sentido claudica. Luego viene el sinsentido y en este último terminamos con la reescritura y el encuentro de alguien consigo mismo. Para mí, la literatura existe para ampliar las imágenes que atesoramos en la memoria. La literatura y la infancia van de la mano porque son una fuente de imágenes que nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Las imágenes que a mí, por ejemplo, me van a acompañar por el resto de mi vida son las siguientes. El final del poema Sunday Morning de Wallace Stevens, donde hay una bandada de palomas que se hunden con las alas extendidas en una tarde tranquila, se desploman en el aire apagado como de una tarde vencida, es decir, que es más oscuridad que noche. Y tengo también el recuerdo de The Sea de John Banville, donde el protagonista, que es un historiador ya viejo y viudo, recuerda el día en que se entregó al mar de su infancia y recuerda lo que sintió en el momento exacto
cuando lo levantó una ola y perdió la pisada, como ese momentáneo desamparo de los pies sumergidos. Y es también en Madame Bovary cuando ella se balancea risueña sobre una roca enfrente de un amante suyo y en un descuido deja ver un trazo un poquito de su escote y el amante la ve con un profundo dolor porque sabe que algún día la va a perder. Y es Pedro Páramo cuando vuela papalotes con Susana, con el amor atorado en la garganta, y es el beso fugitivo que hay y son los tumbos del papalote liberado. Y es una noche en que Van Gogh relata en las cartas a su hermano Theo una madrugada que se levanta por el frío, con fiebre, en su reducido cuarto del sanatorio en París, y Van Gogh le dice a su hermano que a través de la ventana vio la caída lenta y triste de los copos de nieve, y le dice a su hermano en esa carta que nunca, nunca, nunca sintió con tanta perfección la naturaleza y la belleza. Y es el final de Catcher in the Rye, cuando la hermanita de Holden le dice que se siente demasiado grande para subirse al carrusel, y Holden la anima a que se suba y se queda viéndola sentada en una banca mientras llueve, sintiendo como el dolor de crecer y el paso del tiempo. Y también es el protagonista huérfano de Agatha Christoph en la trilogía de Klaus y Lucas, que se inventa una historia de pérdida y muerte porque sabe que cualquier cosa es mejor que la soledad de nacimiento, incluso la miseria y el duelo. Y es la tristeza del protagonista de Hans, de Sherwood Anderson, que tiene miedo de usar sus manos para expresar su cariño, porque en el pasado lo acusaron injustamente de usarlas con lascividad. Y son los ojos de Nancy Clutter, que describe Capote en In Cold Blood, los ojos de la niña asesinada, que son del color que el sol le da a un vaso de cerveza al atravesarlo con su luz. Es la manera en que Rosario Castellanos describe una gota de agua caer en Balún Canán, que es una novela de 500 páginas de la que no recuerdo casi nada, la verdad. Solo recuerdo la manera en que Rosario Castellanos describe una gota de agua caer, y creo que eso es suficiente. Esa imagen para mí justifica todo el libro, y es el momento en que en Antígona González de Sara Uribe una voz nos cuenta cómo se baña y se talla bajo el agua fría, y la cercanía de su propio cuerpo, tan presente, le trae la memoria del cuerpo desaparecido de su hermano. Entonces hay momentos, hay imágenes, hay recuerdos, hay corazones latiendo en cuerpos afligidos, hay planetas suspendidos en el espacio, hay gestos de belleza inexplicable, hay manos extendidas con ternura, hay miradas que coinciden, hay alguien a tu lado. Lo presente entraña un misterio mucho más grande que lo ausente. Lo más difícil de nombrar es lo cercano. Yo, lo único que he querido decir en toda mi vida es esto, esto, esto.